Padre Cristo, Roldi Enrique Rodríguez Pérez, para servirle en el nombre de Jesucristo. Venimos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y ya quedamos que es en Apocalipsis 11, cuando se han levantado estos dos profetas de Apocalipsis 11, que son dos hombres que existen en estos momentos en la tierra, están aquí ya preparándose. Vamos a leer 11, versículo 10 al 12. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos, los habían matado, recuerden, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahvé, levantado sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y ahora miren, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derramó. Un gran terremoto. Eso se repite en 3 lugares en el Apocalipsis, pero no es lo más importante. Lo que quiero recalcar hoy, que recuerden que en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice textual: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repentina, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Es instantáneo este cambio. Ahora, vamos a ver algunos aspectos. Apocalipsis 11:15. Miren lo que dice. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto se repite en Apocalipsis 19:6. Y recuérdalo, porque ahí mismo en Apocalipsis 19, 7 y 8 dice la boda del Cordero y el juicio de las obras de Dios. Algo que nadie ve. Pero no lo que quiero hacer, resaltar ahora, no voy a hablar de eso. Lo otro que ocurre, se abre el templo del cielo. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Miren, esto es el resumen del inicio de las trompetas y de las copas, que ya se revelaron en Apocalipsis. Miren, el problema de Apocalipsis es que una cosa no ocurre después de la otra, la copa, la trompeta, no. Todo eso ocurre al mismo tiempo. Es que no se podía escribir al mismo tiempo. Pero todos estos eventos de Apocalipsis tienen que ocurrir en 3 años y medio, en la gran tribulación. Primero los 3 años y medio de paz, donde estos profetas van a usar las copas. Lo dice Apocalipsis 11, para mostrar su poder y mostrar la grandeza de Dios, pero todo esto ocurre al mismo tiempo. Entonces, Apocalipsis 11:13 nos revela el gran terremoto, que viene también en otros lugares. Fueron liberados los ángeles del río Éufrates en ese momento. O sea, que miren que se habla que los ángeles satánicos que están bajo el río Éufrates encadenados, que se van a soltar, no. Hasta que no comience la gran tribulación no van a ser sueltos. Eso tiene que estar claro. Todos son señales. Que el 666, que una señal, que para aquí, que para allá, no. Todo esto son señales. Pero Dios no va a permitir que nada de esto ocurra hasta que no ocurra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Va a pasar los 3 años y medio de paz de la semana 70. Pero que el error que históricamente se ha dicho que la semana 70 de Daniel es tribulación. No. La semana 70 de Daniel se divide en 2 fases. La primera fase, 3 años y medio de paz, y la segunda fase, 3 años y medio de tribulación. Esos 3 años y medio de paz va a estar gobernando ya el anticristo, pero no se va a manifestar como el anticristo hasta que la iglesia no sea arrebatada. Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque de lo contrario la iglesia sufriría totalmente. Imagínense que dice que por causa de lo escogido los días serían acortados. Lo otro que ocurre con esta trompeta que suena, Apocalipsis 12, 9 y 10, se lo voy a leer porque es interesante. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que llamada Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si van a ver, esto se repite en Apocalipsis 19:6, dando paso, y ahí lo dice, y se lo voy a leer, aunque no es mi objetivo ahora, las bodas del Cordero. Versículo Apocalipsis 19, leí el 6 ya, que igual 7 y 8, gocemos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y miren lo que dice, que después vamos a hablar de esto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las obras justas. Las obras justas es lo que le da el color a la ropa. Entonces hay que estar claros de esto, que porque vamos a hablar después de esto. Aquí en Apocalipsis 12, si ustedes lo leen, después van a leer el 13, comienza la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, que ocurre en Apocalipsis 11 junto con estos dos profetas. Versículo Apocalipsis 11:12. Estos dos hombres están muertos, llevan 3 días y medio muertos. Hay fiesta en el mundo entero porque están muertos los dos profetas que atormentaban la tierra con la verdad. Ya hay cristianos que atormentan con la verdad. Aunque la mayoría se acomoda a la mentira porque se la dijo su pastor. Miren lo que dice el Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Cuando estos dos hombres se han levantado, va a ser levantada la iglesia. Que le guste el que le guste, el que no le guste el que no le guste. Pero si usted une la enseñanza pasada con esta, se va a dar cuenta que no hay vuelta y baja. Y después viene la voz, y ahí al mismo tiempo, en los 3 años y medio de tribulación, va a estar ocurriendo la boda del Cordero. Pero en la boda del Cordero entonces va a cumplirse lo que dice Pedro, que el juicio tiene que comenzar primero por su casa. El pueblo de Dios va a ser juzgada sus obras. Pero eso que en Tito 1:16 dice, sí, muchos dicen que creen en Jesucristo, pero sus obras no niegan. Y por eso es que dice en Mateo 7:21-23, muchos dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos. Y él le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque usan el nombre de Jesucristo para su beneficio y en detrimento de otros, sin pensar que Jesucristo bendice a pesar de los pesares. Que el Señor nos bendiga.